El pan de la palabra. El pan de la vida. Alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios que como peregrinos caminamos al Padre. Eterna eres Jesús, y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión. Ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Estamos compartiendo con ustedes esta hermosa lectura del apóstol, del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pedro hace el querigma, anuncia. Esta palabra la da en el templo luego que han sanado al paralítico. Recuerden aquel paralítico que estaba en el templo, ellos suben a orar. Él le pide una ofrenda, le dice, míranos, rostro, muéstranos tu rostro, míranos. Y él dice, oro y plata no tengo, lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate y echa a andar. Camina. Y inmediatamente esa persona se levanta y comienza a hacerse presente el mandato. Levántate, camina, avanza. Lo mismo nos dice esta semana el Señor, ¿no? Levántate de tu situación concreta. Y entonces Pedro aprovecha y hace una predicación donde va a iluminar al pueblo, el judío, desde el conocimiento que tiene de las Escrituras, cómo estas Escrituras se han cumplido plenamente en Jesucristo. Falta un detallito, ¿verdad? En ese contexto, el revolú que se habrá formado. O sea, Pedro sana a un paralítico. De repente gente que habrá dicho, yo pensábamos que se había acabado esto con Jesús. ¿Y quién es este que ahora lo sana? ¿Y con quién lo sana? ¿Y con qué poder lo sana? Y él está paralítico. ¿Será el paralítico? Que se eche para acá para ver si es el paralítico. No será. Yo creo que no es otra vez el rostro. Hasta que de repente tiene a Pedro, a todo el pueblo, unos que quieren ver el milagro, unos que quieren la explicación, unos que quieren a lo mejor hacer que pague por lo que ha hecho, otros que le siguen con admiración. Y ante esa multitud, entonces Pedro aprovecha y da estas palabras, da este discurso. Es un testimonio vivo de lo que ha sucedido. ¿Cuál es? Que el Dios de Abraham, Dios de la fe, el Dios de Isaac, Dios de la promesa, y el Dios de Jacob, Dios de la debilidad, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su servidor Jesús. Es decir, que si esto lo hemos hecho, no es por nuestra obra, para que se den cuenta quién era Jesús. Y Él les va a descubrir quién era Jesús, a quien ustedes entregaron, renegaron de Él, delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, pidiendo como una gracia la liberación de un homicida. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Nosotros estábamos allí. Y le hemos visto que está vivo, y en su nombre es que hemos realizado esto. Por esto, por haber creído en su nombre, ese Señor que estaba ahí, por haber creído en el nombre de Jesús, es que ha sido sanado. Él le ha devuelto la fuerza a este que ustedes ven y conocen. No lo hemos traído nosotros. Exacto. Ustedes lo conocen bien. Y esta fe que proviene de Él es la que ha curado completamente, como ustedes pueden comprobar. Por lo tanto, la fe sana, la fe salva, la fe levanta. Pedro, en las palabras que dirige al pueblo que tiene allí delante de él, utiliza elementos que los que están presentes rápidamente harán clic y entenderán. Llama a Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pues está hablando del Dios en que nosotros creemos. Llama a Jesús su servidor. Entonces, quizás muchos ya dirán, pues sí, ciertamente Jesús pues hablaba bien, hizo milagros y oraba con el poder de Dios, podía ser un profeta. Pero luego pasa entonces a decir el hecho concreto. Ustedes lo entregaron, ustedes renegaron de él. Quizás entre ellos, un poco pienso yo, habrán echado la culpa a las autoridades. No, si Pilato fue el que lo mató, nosotros no. No, Pilato ya había resuelto soltarlo. Y ustedes le insistieron. Ustedes son, ¿verdad?, los responsables. Menciona y pone el título a Jesús como santo y justo. Entonces hace referencia a ese siervo de Yahvé que el profeta Isaías ya había hablado. Entonces, quien lo va entendiendo o va haciendo clic en el sentido de decir, él se está refiriendo a Jesús, el que murió hace unos días atrás y ahora dicen que está vivo, que es el Mesías, o lo siguen sin entender y dice, él está queriendo decir que Jesús, el que murió, es el Mesías. Entonces puede tener delante de él esas dos realidades, ese pueblo dividido
unos que aún no entienden y otros que van captando por la línea, ¿verdad? Por la línea que lleva Pedro. Lo nuevo, lo sorprendente, la vida nueva, es que por el nombre de ese mismo que ha muerto y resucitado, es que se ha sanado este hombre que ustedes ven aquí. Está ahí, lo tienen ahí, mírenlo, no me crean a mí, mírenlo en él de pie, andando, hablando, glorificando a Dios. No hemos sido nosotros, sino aquel a quien venimos a anunciarle. Y lo dice con fuerza, en nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, no es Pedro quien hace el milagro, es Jesús de Nazaret, en nombre de Jesús de Nazaret, en su nombre, en él, que murió y resucitó, a quien ustedes renegaron y después que rechazaron. Ese es el que verdaderamente da vida, ese es el que da sentido a nuestra obra, ese es el que da, podríamos decir, orden, volviendo a la palabra de los principios, ¿no? Ese que ha irrumpido, ese que es Salvador, ha hecho su obra, ha mostrado el rostro misericordioso de Dios a este pobre hombre que llevaba años paralítico pidiendo a la puerta del templo. Sigue Pedro hablando y le dice, yo sé, hermano, que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Pero así, Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Y hago una pausa, ¿verdad? Y recordemos quién es el que está hablando. Está hablando Pedro. Pero Pedro hace unos cuantos días atrás le había dicho al Señor, cuando le anunció su pasión, no, tú no vas para allá. Y Jesús tuvo que llamar la atención. Es el Pedro que estuvo dispuesto a sacar la espada y cortar la oreja de quien estaba allí para apresar a Jesús, porque no quería que Jesús sufriera y que padeciera. Es el Pedro que niega a Jesús. Es el Pedro que, y de repente ahora, algo ha sucedido, algo ha pasado, que él ahora habla sin miedo, habla con esperanza, habla sabiendo que eso es lo que debía pasar, porque así estaba escrito para que se cumpliera lo que había sido anunciado. Entonces es un giro distinto en ese que está hablando. Nuevamente, si entre los que estaban allí había gente que había visto al Pedro de antes y al Pedro de ahora, aunque no creyeran, dirían, qué raro, ¿por qué este hombre ha dado este giro tan grande y confiesa ahora con valentía lo que antes negaba con tanto miedo? Y lo más curioso es que Dios cumplió lo que había anunciado por medio de los profetas en Jesús. ¿Y qué fue lo que anunció? Que el Mesías debía de padecer. Por lo tanto, todo lo que ha vivido Jesús se ha cumplido en él. Todo lo que ha vivido este hombre paralítico, su sufrimiento, también se convierte en un signo de la salvación, de ese Mesías que libera, de ese Mesías que levanta, de ese Mesías que hace caminar, de ese Mesías que en definitiva salva. Porque sale y va a la realidad concreta, va a la parálisis de este hombre que le impedía moverse. Vivía de lo que le daban, vivía de limosna. El Señor no quiere que vivamos de limosna, el Señor quiere que vivamos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestras luchas. Por eso, levántate, resucita. Levantarse bíblicamente lo que significa, lo que quiere decir es resucita, ponte en camino, suscita, muévete, avanza, no te quedes estancado. Es interesante cómo Pedro habla, quienes les escuchan, ¿verdad? Ven este mensaje no nuevo, porque ha sido lo que ellos han ido diciendo, ¿verdad? Y Pedro lo dice al final de esa parte, dice, después que sucedió todo esto, nosotros hemos sido testigos de todo esto. Y Pedro da testimonio, y podría dar testimonio, ¿verdad? No solamente de la resurrección, sino de cómo el Señor lo llamó, de cómo escuchó a Jesús, de cómo compartió con Él, de cómo se sentó a comer con Él, de cómo a solas les hablaba, de cómo les habló en tal ciudad y en tal lugar, de cómo estuvo allí en el momento de la pasión, de cómo entonces Él mismo lo niega, de cómo muere y cómo entonces ahora resucita. Por tanto, no solamente una parte de esa historia, sino que Pedro y los apóstoles son testigos de todo lo que ha sucedido. Toca a los que están escuchándole hacer el cambio, hacer la relectura y ver como hacemos nosotros, desde la resurrección, desde la Pascua, dar una mirada entonces hacia atrás y comprender todo lo que ha pasado. Es la experiencia de la iglesia. La iglesia que es como esta figura geométrica, ¿qué es esto? Un poliedro. Una figura que el Papa utiliza mucho. La iglesia es como un poliedro. ¿Qué es un poliedro? Tú que sabes mucho. Bueno, una figura geométrica que tiene muchas caras, distintas caras, algunas iguales, otras distintas, unidas, ¿verdad? Por diferentes puntos, pero cada una aporta
algo distinto a esa única figura. Y el Papa nos dice que la iglesia es así, no es uniforme, Ujú. es poliédrica, es decir, de distintas aristas, plano, rectangular, cuadrado, hay infinidad de expresiones, podríamos decir, pero están unidos. Y esto es lo que da Jesucristo, en la diversidad. El testimonio de unos apóstoles se convierte en palabra de aliento y de esperanza para una persona que está tirada a mitad del camino. Y ellos van a continuar la misma obra que hizo Jesús, porque Jesús, aquellos que estaban tirados en el camino pidiendo limosna, también los levantó, los sanó. Aquí se comprueba que el ministerio que ellos realizan no es por obra propia, sino que es continuidad de la obra de Jesús. Levántate. No en mi nombre, en el nombre de Jesús, levántate. Ponte en camino, echa adelante. Y a los demás les dice, conviértanse, cambien de mentalidad, hagan penitencia para que los pecados sean perdonados. Porque a esto ha venido el Mesías, a liberarnos de nuestros pecados, a obtenernos con su muerte y con su resurrección una vida nueva, una vida de comunión, una vida de fraternidad, una vida donde hagamos presente en el aquí y en el ahora de la historia el reino de Dios. Y Pedro dice estas palabras haciendo una relectura de su propia vida, ¿verdad? Él pide a los que tiene delante que hagan penitencia, que se conviertan, para que sus pecados sean perdonados, porque él se pone en esa misma línea. Yo no entendía, yo no sabía, yo no comprendía, ahora sé, ahora comprendo, ahora he visto el rostro de Dios, ahora puedo hacer lo que hago. Ya el miedo no me inunda la confianza, la fe. Por tanto, si ustedes quieren vivir este gozo, esta alegría que yo estoy viviendo, que es la de Jesucristo resucitado, pues entonces arrepiéntanse, hagan penitencia, conviértanse y verán cómo sus pecados son perdonados. Muere el hombre viejo, nace a la vida nueva. Porque, y aquí viene una frase que Pedro saca de su experiencia, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, que fue lo que le pasó a él. Exacto. El que voy para allá, que voy, y después... Entonces la oración grande y plena de Jesús, perdónalo, porque no saben, y el que no sabe es un ignorante, porque si lo hicieran con conocimiento, serían perversos. Y Jesús excusa la ignorancia, pero no la perversidad. Pausamos, y en breve volvemos con ustedes. El pan de la palabra. El pan de la vida. Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios. Resurrección, ven a nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.